tema de este domingo de resurrección es el siguiente: de una gran tragedia a una victoriosa resurrección. Ese es el tema del día de hoy. Usted va a saber por qué hemos denominado de una gran tragedia a una victoriosa resurrección. Porque realmente la muerte del Señor Jesucristo, que fue un viernes, fue una gran tragedia. Y cuando uno va a la Real Academia de la Lengua y usted busca la definición de lo que es una tragedia, nos damos cuenta en lo siguiente, en lo que dice, una tragedia es una obra dramática que presenta situaciones de conflictos y sufrimientos, generalmente protagonizada por personas nobles, que terminan en un desenlace fatal. A menudo, la muerte o también la destrucción. Eso es una tragedia. ¿Y por qué nosotros decimos que la muerte del Señor Jesucristo fue una tragedia? Porque nosotros sabemos que Jesús fue un hombre noble. Un hombre noble aquí en la tierra, un hombre que solamente se preocupaba por los más necesitados. Siendo Él Dios, sentado en su trono, dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y vino aquí en la tierra y se humilló y se humilló y se humilló. Y Él no vino, aún siendo ese Dios que estaba en los cielos, Él no vino ni siquiera para que lo sirvan, sino que Él vino a servir a los demás. Y Él vino aquí a la tierra con una misión, y la única misión que Cristo tenía era morir en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos, para que la culpa que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, Él la pagó en la cruz del Calvario. Y cuando hablamos de la cruz, a veces vemos la cruz como un símbolo muy bonito, ¿verdad que sí? De hecho, la cruz es uno de los símbolos o uno de los brandis más famosos, como una marca personal, que la gente lo utiliza en collares, la gente lo utiliza, inclusive se lo tatúa en el cuerpo para recordar la muerte de Cristo. Está en todas las basílicas, en todas las iglesias. Pero realmente, cuando usted analiza el origen de la cruz no era una forma o un método muy bonito. Al contrario, ¿quiénes morían en una cruz? Las personas que cometían los más grandes crímenes atroces. Morir en una cruz era una humillación. Y nosotros sabemos que Cristo no debió morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él no era pecador, Él no cometió realmente ningún delito. Sin embargo, los principales sacerdotes judíos querían que Jesús muriera en una cruz del Calvario como un vil pecador, y Él no merecía morir. De hecho, cuando llevan a Jesús frente a Pilato, que quería al pueblo crucificarlo, Pilato, cuando conversa con Jesús, Pilato dice: pero que este hombre no tiene nada por qué morir en la cruz del Calvario. No hay ningún delito cometido por él. Y Pilato trató de hacer, señores, todo lo posible, ustedes sabían, para que Jesús no fuera condenado en una cruz del Calvario. De hecho, se acostumbraba que en los días de las Pascuas se soltaba siempre a uno de los ladrones más peligrosos. Y a Pilato se le ocurre la brillante idea, porque él no quería que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque conversando con Jesús él se da cuenta: pero este hombre no ha cometido ningún delito. Y él dice, pensando que la gente va a elegir que soltaran a Jesús porque no era un criminal: ¿a quién ustedes quieren que nosotros soltemos? ¿A Barrabás, el criminal, el homicida, o a este que dice ser el rey de los judíos? Vaya sorpresa. ¿Qué fue lo que la gente dijo? Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Pero aún así Pilato decía: este hombre no tiene razón para morir. Y miren como dice en Juan capítulo 19, versículo 4 al 6. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Primero Pilato lo manda a azotar de una forma descomunal. Recuerden que la Biblia dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Pero Pilato tiene la intención de sacar a Jesús azotado con una corona de espinas para ver si el pueblo siente un poco de misericordia y lo dejen así, como que ese castigo era más que suficiente. Pero miren lo que ocurre.
Cuando Pilato dice, miren aquí, tienen al hombre, en el versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y lamentablemente Pilato no tuvo otra alternativa que crucificar a Jesús. Y el día viernes, cerrando la semana, fue el día de la gran tragedia. Una persona inocente, una persona que no se le había encontrado culpa alguna, murió en la cruz del Calvario de la forma más vil y despreciada que ningún otro ser humano noble, bueno, aquí en la tierra debió de morir. Y tú sabes qué es lo más grande, que lo hizo por ti y por mí. Díganme si una persona que nunca había cometido un pecado no era una tragedia que tuviera un viernes crucificado en una cruz. Y en el momento de ese viernes, el día de la gran tragedia, cuando crucifican a Jesús, lamentablemente, ¿qué ocurrió? Los discípulos que tanto amaban a Jesús se escondieron en una casa. Se llenaron de temor. Ellos pensaron y ellos dijeron, la muerte ganó. Se acabó la esperanza. Porque los discípulos estaban esperando un Mesías que iba a ser el que iba a librar a todo el pueblo del Imperio Romano. Y una persona que venía a librar a un pueblo del Imperio Romano no era una persona que iba a morir, sino una persona que iba supuestamente a reinar. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ahí está Jesús solo. Y dice la palabra del Señor que antes de que Jesús dijera la última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es tanto así que la misma naturaleza se entristeció, porque dice que el sol se puso oscuro, como dejando decir, este es el momento más triste de la historia. Y ahí estaba Cristo en una cruz un viernes. Pero hoy nosotros no nos vamos a enfocar en un Cristo crucificado. Hoy nosotros no nos vamos a enfocar en el dolor. Hoy nosotros no nos vamos a enfocar en la tragedia vivida. Porque una de las costumbres que siempre tenemos es que siempre vemos a un Cristo crucificado. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en un Cristo que no solamente murió, sino en un Cristo que también resucitó al tercer día. Y Él convirtió la muerte en vida. Y yo sé que posiblemente ustedes se hacen una pregunta y hacemos un paréntesis. Cristo el día viernes en la gran tragedia, ¿por qué los discípulos se escondieron? ¿Por qué realmente ellos lloraban si ellos habían tenido contacto directo con Jesús y Jesús le había declarado a ellos en sus últimos días que era lo que tenía que pasar? Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21, dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Ahora usted se pregunta, pero si Jesús se lo dijo, ¿por qué ellos se llenaron de temor y por qué realmente ellos se escondieron? ¿Por qué María, la madre de Jesús, por qué María Magdalena lloraba? Si ellos realmente sabían que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Pero ahora yo quiero que nos concentremos en el hecho de lo que sucedió. Era viernes. Al otro día era el día de reposo. Había una ley que decía que durante la noche ningún cadáver podía estar en la cruz. De hecho, a las 6 de la tarde comenzaba el día del sábado, no como nosotros, que a las 12 de la medianoche es que comienza formalmente el otro día. El viernes a las 6 de la tarde ya iniciaba el día de reposo. El cadáver de Jesús tenía que estar ya desmontado de la cruz y tenía que ser llevado a la cueva, a la tumba. Por lo tanto, era necesario rápido saber si Jesús había muerto o no para desmontar el cuerpo y entonces ya nadie pudiera estar haciendo ningún tipo de trabajo porque era el día de reposo. Pero nos dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 1 al 6, y es donde vamos a la intrínseca, a la parte importante de este mensaje. Y yo quiero que ustedes sepan algo. Para yo poder entender todo lo que pasó aquí, yo me tuve que leer todos los evangelios.
porque cada evangelio, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, resaltan un elemento totalmente distinto de lo que fue la resurrección de Cristo. Por lo tanto, para una mayor comprensión, yo tuve que leer en todas las versiones los 4 evangelios. Pero quise tomar la referencia de Marcos capítulo 16, que dice: pasado el sábado, María Magdalena, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salió el sol, diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Este era un problema que tenían estas mujeres, porque ellas, tanto María Magdalena como la madre de María, la madre de Santiago, estaban escondidas esperando que desmontaran el cuerpo de la cruz, y persiguieron a los soldados que llevaron el cuerpo de Jesús hasta la tumba. Ellas ya sabían que le habían colocado una piedra, y al otro día, el domingo temprano, porque el sábado no podían hacerlo porque era el día de descanso, cuando van se preguntan: ¿y quién va a quitar la piedra del sepulcro? Porque nosotras realmente no podemos quitar la piedra del sepulcro. Sin embargo, en el versículo 4 dice que al mirar vieron que la piedra ya no estaba en el lugar. Esta piedra era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres en ese momento se asustaron. En otros relatos del Nuevo Testamento dice que cuando ellas entraron a la puerta del sepulcro, inmediatamente dijeron: ¿qué pasó aquí? Y cuando entraron, se dieron cuenta que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Lo primero que ellas pensaron era que se habían robado el cuerpo de Jesús. Oye, qué cosa. Unas mujeres que ya habían compartido con Jesús, que Jesús ya había hecho milagros, prodigios y había hecho maravillas, que Jesús le había dicho que él iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué en la mente de estas mujeres no pasó que Cristo resucitó? ¿Y por qué mejor pensaron en que había ocurrido, que lo que había ocurrido era que el cuerpo de Jesús realmente se lo habían robado? Este joven que aparece ahí, en otra versión dice que es un ángel que le hace una pregunta y le dice: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Y él le dice: ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, está totalmente vacío. Hay otra versión que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y posiblemente usted se hace la pregunta, pero esto es un espejismo de nosotros mismos. Nosotros conocemos la palabra del Señor. Nosotros conocemos las promesas de Dios. Nosotros conocemos que la Biblia nos dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Pero a veces somos como esta María Magdalena, que aún conociendo cuál era el desenlace de la historia, aún conociendo que Cristo iba a resucitar, ellas estaban buscando dentro de los muertos al que vive. Así somos nosotros, que olvidamos que cuando nos llega un problema, cuando estamos pasando por el momento de la tragedia, hay un Dios que nos dice que ten calma porque Él tiene el absoluto control de nuestras vidas. A veces nosotros estamos también buscando las cosas que van a llenar nuestra vida en lugares equivocados. A veces estamos buscando lo de Dios en lugares donde solamente hay muerte, donde solamente hay aflicción. Y nosotros somos a veces el reflejo de esta María, de estas mujeres que buscaban dentro de los muertos al que ya estaba vivo. ¿Dónde María pudiera buscar realmente el cuerpo del maestro? Señores, Jesús le había dicho que se iba a encontrar con ellos en Galilea. Ellos pudieron ir a Galilea a buscar encontrarse porque Él iba a resucitar. Pero estas mujeres estaban enfocadas en el dolor, y esto nos pasa a nosotros. Porque esto refleja que en muchas ocasiones nos enfocamos en la tragedia, nos enfocamos en el temor y nos enfocamos en la angustia presente, y perdemos de vista no solamente a Cristo, sino que perdemos de vista la promesa y la esperanza dada por Dios, como las promesas y las esperanzas dadas por el Mesías. Y la invitación que yo veo aquí es que hay un peligro cuando nosotros miramos a través del dolor y cuando nosotros miramos a través de la aflicción y no miramos las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque cuando tú miras las cosas desde la perspectiva de Dios, es ahí donde inmediatamente surge la esperanza, es ahí donde inmediatamente surge la fe realmente en nuestras vidas.
Pero lo que más me llama la atención es que, ¿qué día fue que Cristo murió? Cristo murió un viernes. ¿Qué día fue el día que Cristo resucitó? Un domingo. Para todo el mundo, el día viernes, acabando la semana, había ocurrido una gran tragedia. Para muchos, el viernes había terminado todo. Para muchos, el viernes, la maldad se había salido con las suyas cuando Jesús fue condenado y murió en una cruz a causa del Imperio Romano. Pero ahora, tanto María y como estas mujeres que estaban presentes en esta cruz se están dando cuenta de algo: de que la muerte de Cristo no fue el final, sino que la muerte de Cristo se convirtió en un principio el domingo de resurrección. Y lo que pasaría es que aquello que era una aparente derrota se convirtió en una gran victoria sobre el mal, porque Cristo había resucitado y la tumba ya estaba vacía. La tumba estaba vacía. Pero aún ella viendo las tumbas vacías, ellas estaban confundidas, porque estaban viendo las cosas desde el punto de vista humano, porque habían olvidado de las promesas de Dios constantemente. Por eso que la Biblia dice: no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque somos muy expertos en escuchar sermones, discursos, pero parece que nos entran por aquí y se nos salen por aquí. Se nos olvida que Dios nos ha dado una esperanza. Y cuando estamos en el momento de la prueba o en el momento de la tragedia, en vez de recordar y hacer memoria de las maravillas de Dios, nos enfocamos en la muerte y nos enfocamos en lo trágico. En el versículo 7 dice: vayan y digan a los discípulos y a Pedro, él va a Galilea para reunirlos de nuevo allí, y lo verán tal como dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo. Y más adelante yo quiero acotar algo con esta parte de la historia. Pero sin embargo, yo quiero que nosotros pensemos en algo. Y lo que tenemos que pensar, y fue una pregunta que yo me hice durante toda la semana: ¿cómo fue que se removió la piedra? ¿Cuáles son las evidencias que hay de que realmente Cristo resucitó dentro de la tumba? Porque hay mucha gente que cree que la historia de la muerte y la resurrección de Cristo es un cuento de hadas, o puede ser realmente una fábula. Pero es bueno que ustedes sepan que hoy en día hay muchas personas que están tratando de poner algunos argumentos y explicaciones presentadas de por qué la tumba realmente estaba vacía. Hay gente que dudaba, de hecho en aquel tiempo había una duda de lo que podría pasar si la tumba estuviera vacía, pensando que los discípulos iban a ir a la tumba, iban a robar el cuerpo de Jesús para decir que Él había resucitado. Pero en el día de hoy, como vamos a estar reflexionando sobre el momento de resurrección, es importante dar algunas explicaciones presentadas de por qué la tumba estaba vacía, como dando a entender de que no puede ser cierto que Jesús haya resucitado. Pero vamos a presentar algunas evidencias que refutan todos los argumentos que dudan de que Cristo resucitó. Número 1, mucha gente dice que Jesús solo estaba inconsciente y luego revivió. Hay un síndrome que se llama, lo dijeron esta mañana, hasta se me olvidó, catalepsia, que la gente aparentemente pierde todos los signos vitales, pero puede ser que esté durmiendo. Hay mucha gente que cree que la muerte de Jesucristo se trató de una catalepsia, pero déjame decirte que no. Diga conmigo, no. Porque un soldado romano ya había confirmado la muerte de Jesús. En Marcos capítulo 15, versículo 44 al 45 dice: Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Que recordemos, antes de las 6 de la tarde ese cuerpo tenía que estar ya desmontado de la cruz. Por lo tanto, había que confirmar si los 3 que estaban en la cruz ya estaban muertos. Pero también hay otra razón más que desmonta este argumento. Y es que los soldados romanos, los soldados romanos no quebraron las piernas de Jesús porque ya estaba muerto. Y usted se pregunta, ¿y por qué habría que quebrar
las piernas de Jesús. Lo que pasa es que como tenían que desmontar el cuerpo antes de las 6 de la tarde, a veces muchas de las personas que crucificaban en la cruz, para mantenerse con vida, porque era una muerte por sofocación, sostenían sus pies en la cruz para mantenerse respirando. Entonces, para ellos acelerar la muerte de quien estaba en la cruz, ellos le quebraban las piernas para que el peso no le permitiera inclinarse. Cuando ellos fueron a revisar a los que estaban en la cruz, que estaba Jesús en el centro y los dos ladrones le quebraron los pies, pero a Jesús no, porque Jesús ya estaba muerto, lo habían confirmado. Mira cómo dice Marcos capítulo 15, capítulo 19, versículo 32 al 34. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. O sea, que confirmaron que Jesús estaba muerto. Otra razón, José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en la tumba. En Juan capítulo 19, 38 al 40 dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús por el temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó, y lo acompañó Nicodemo. O sea que ya habían testigos suficientes de que Jesús había muerto. Pero hay una evidencia, supuestamente, un argumento número 2, que tratan de decir de que Jesús posiblemente no resucitó. Dicen que existe la posibilidad de que las mujeres se equivocaran de tumba. Pero qué relajo es este. ¿Cómo así? No, porque María Magdalena y otras mujeres vieron la tumba de Jesús. Recordemos que ellas estaban observando hasta el momento donde iban a desmontar a Jesús, el cuerpo muerto en la cruz. Y ellas fueron de brechadoras y de chismosas a ver dónde iba a ser que iban a enterrar el cuerpo de Jesús. Mira cómo lo dice en Lucas capítulo 23 versículo 55. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego se fueron a sus casas y prepararon especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Y número 3, uno de los argumentos como para tratar de quitarle mérito a esta historia y dejar que la historia fuera una falacia, es que muchos se atreven a decir que unos ladrones desconocidos robaron el cuerpo de Jesús. Pero diga conmigo, no, porque los soldados romanos sellaron muy bien la tumba y custodiaron la tumba. En Mateo capítulo 27 versículos 65 al 66, Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. ¿Por qué Pilato estaba respondiendo esto? Señores, porque los religiosos de Jesús aparentemente sí habían tomado muy en serio las declaraciones de que Jesús dijo de que él iba a resucitar. Y ellos le dijeron a Pilato: Pilato, hay que poner guardias en la tumba, porque estos discípulos se atreven a ir de noche y robar el cuerpo de Jesús para decir que él resucitó. Y entonces ellos pusieron guardias. Señores, estamos hablando de una tumba que no solamente tenía una piedra grande a las afueras. Estamos hablando de una tumba que no solamente estaba custodiada por algunos soldados romanos que estaban ahí. Estamos hablando, señores, también de una tumba que fue sellada por el Imperio Romano. O sea, la tumba tenía una soga a lo largo de la gran piedra que estaba sellada por el Imperio Romano, y romper ese sello era una alta traición contra el imperio. O sea, nadie se iba a atrever, señores, a violentar la tumba de Jesús para sacar un cuerpo. Entonces, no se sabe con exactitud cómo fue que Jesús respiró, pero lo que nosotros sí sabemos que esa piedra fue removida. Nosotros sí sabemos que Él resucitó y que Él no está, porque dice en Mateo capítulo 28, versículo 2 al 4, que es lo que nos puede dar una explicación más certera de lo que ocurrió. Dice: de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la puerta a un lado y se sentó sobre ella.
Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Lo único, señores, que ahí había era una tumba vacía, porque Cristo prometió lo que dijo. Él resucitó al tercer día, Él venció la muerte, Él venció las tinieblas. Y esta es la mayor evidencia que Jesús es el único, señores, en la historia. Y esta es la mayor prueba que nosotros podemos tener de que Él es el Hijo de Dios. Y nadie ha sido capaz en el mundo ni en la historia del mundo de morir y de resucitar al tercer día. Eso solamente lo hizo Cristo, y gracias a Él hoy tú y yo tenemos una vida eterna. Entonces hoy estamos celebrando a un Cristo que ha resucitado. Hoy estamos celebrando a un Cristo que venció la muerte, a un Cristo que Él transformó su derrota en una gran victoria. Por eso es que nosotros no nos quedamos con una cruz donde hay un Cristo que está crucificado, sino que nosotros, nuestra imagen está en una tumba que está vacía y en un Dios que reina y gobierna por los siglos de los siglos, y hoy está presente y sigue reinando, y nadie puede refutar esta gran verdad. Porque una tumba sellada no lo pudo contener. No hay forma de explicarlo eso. Y los discípulos se les había olvidado con quién Él estaban tratando, que era con Jesús. Pero yo quiero que nosotros continuemos con el relato, porque hay algo que yo quiero resaltar. De cuando las mujeres fueron a la tumba. Y dice en este versículo, en Marcos capítulo 16, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. Todavía estaban las mujeres ahí conversando con el ángel. Pero yo quiero que ustedes sepan algo. Dice: vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que Él va a Galilea para reunirlos de nuevo, y allí lo verán tal como les dijo. ¿Ustedes saben qué más me llama la atención? Que dice la palabra, vayan donde los discípulos. Pero ¿por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué en este evangelio de Marcos menciona específicamente a Pedro? Recordemos que cuando Jesús dijo, y Él habló de que Él tenía que morir en la cruz del Calvario y que Él iba a ser abandonado por todos, Pedro fue el primero que dijo: no, maestro, pero yo no voy a permitir que eso suceda. Es más, yo me voy contigo. Y Jesús le dice: ay, Pedro, mira, no, maestro, es que eso no te va a pasar a ti. Yo voy a estar ahí, yo no te voy a abandonar. Y Jesús le dice: ay, Pedro, esta misma noche, esta noche, no es otra, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Y qué usted cree que pasó? Que lo negó. Esa noche trágica, yo me imagino el corazón de Pedro. Porque Pedro pudo haber pensado en esa noche trágica que sus días de utilidad quedaron ahí. Pero miren qué tan grande es la misericordia de Dios, que le dice: ve, dile a Pedro, al que me negó 3 veces, que hay una nueva oportunidad para él, porque ya yo acabo de resucitar y yo me voy a encontrar con él próximamente. Esa es la misericordia de Dios, señores. O sea, le dice: ve y dile a Pedro que sus días de utilidad no han terminado, sino que comienzan. Porque así mismo como un viernes cerrando la semana indicaba que fue el final, un domingo iniciando la semana, Dios le estaba diciendo: ahora vamos a empezar de nuevo con una nueva vida. Wow. Él no pudo morir otro día, tuvo que ser un viernes. Eso fue un mensaje que Él dio. Y resucitar un domingo, como decir: a partir de ahora todos ustedes van a tener una nueva vida. A partir de ahora yo resucito y comienza una nueva historia. Ustedes no serán vencidos por la muerte, porque ya yo vencí la muerte y ustedes también vencerán la muerte. Y algo que me llama mucho la atención, y es que estas mujeres salieron huyendo del sepulcro.
pues estaban temblando y asustadas. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 8, me da otra perspectiva de una emoción que ellas sintieron, porque dice que resalta que ellas tuvieron miedo, pero a la vez sintieron un gozo y alegría y se fueron a toda prisa. Yo no sé a cuánto le ha pasado que usted recibe una información negativa y mala, y usted siente tristeza, usted siente dolor, pero de momento le llega la noticia de que eso no fue así. Usted siente una alegría. Yo pienso que el escenario que puede explicar mejor esto es la tragedia del Yexé, donde muchas familias estaban a las afueras del Yexé, esperando, atormentadas, afligidas, desesperadas, con mucho temor, una noticia positiva de que un familiar estaba con vida. Y de momento, cuando venían y le decían que estaba con vida, no sé si ustedes notaban que cambiaba. Igual seguían nerviosos, seguían llorando, pero era como un mar de emociones y sensaciones. Hubo una que salió corriendo diciendo: Él está vivo, Él está vivo. Esto fue lo que pasó con estas mujeres. Ellas estaban eclipsadas en un mar de emociones. Había tristeza en un inicio, pero había gozo. Y eso fue la mejor representación de lo que hubo en Cristo Jesús. Había aparentemente una derrota, pero lo que realmente ocurría y se avecinaba era una gran victoria para Cristo. Y Él iba a reinar por siempre y para siempre. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Y ya yo entiendo algo. ¿Por qué era necesario remover la piedra? Porque, señores, vamos a dejarnos de cuento. Jesús podía ser, Jesucristo resucitado, Él podía traspasar cualquier cosa. Él necesitaba que removieran una piedra. No, Él podía, si Él quería, Él podía traspasar una pared, porque Él era el Hijo de Dios. Pero yo creo que era necesario que quitaran la piedra. ¿Te digo para qué? Para que el mundo entrara a la tumba y la gente entrara a la tumba y se diera cuenta de que Él había resucitado y que Él vive. De hecho, cuando las mujeres van donde los discípulos, ellas le dicen: mira, el maestro resucitó. Señores, ellos no lo creyeron. Muchos de ellos fueron a la tumba a ver si era verdad. O sea, ellos estaban de incrédulos todavía. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando estamos pasando por un dolor o en una tragedia, a veces tenemos que hacer un ejercicio como el que hicimos, como que entramos en la tumba y darnos cuenta y recordar de que Él vive. Y si Él vive, nada nos puede preocupar, porque nuestras vidas están realmente en sus manos. No tenemos temor a la muerte, porque nosotros sabemos que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Y que si Él venció la muerte, también nosotros podemos vencer la muerte. Y sería un ejercicio muy bueno. Yo no sé cuántos se sorprendieron cuando entraron como wow. Darnos cuenta de una realidad. Cristo no es un cuento de hadas. Cristo no es una fábula. Cristo es real y Él vive y Él está presente hoy en medio nuestro a través de su Espíritu Santo, y Él está haciendo una obra. La razón por la cual tú y yo nosotros estamos aquí es porque Él está haciendo una obra, y sin importar lo que nosotros estamos pasando, sin importar lo que nosotros estamos padeciendo, nuestra vida está llena de gozo, porque tenemos lo más importante, que es a Cristo en nuestro corazón, y Él lo llena absolutamente todo. Todo lo llena Él. Y fíjense como hoy han pasado ya más de 2000 años y esa tumba sigue vacía. Y no hubo y no habrá ningún cadáver que pueda desmentir de que Cristo resucitó. No hay ninguna evidencia que diga todo lo contrario, señores. Miren, en Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Recordemos algo. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué hicieron los discípulos? Se escondieron en una casa. Y yo quiero que nosotros analicemos esto. Miren, dice en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23, que ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. ¿Y sabe qué fue lo primero que Jesús hizo?
le declaró paz a sus vidas. Dice, la paz sea con ustedes. Y mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado, porque ellos no creían todavía que Jesús estaba ahí dentro con ellos. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más le dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y esto es un detalle muy importante, porque ellos estaban asustados. Ellos estaban atormentados. Ellos pensaban que ese era el final de su vida. ¿Y qué fue lo primero que Jesús hizo? Les declaró paz a sus vidas. Sin importar lo que tú estés viviendo, sin importar lo que tú estés pasando, sin importar lo que está pasando por tu mente, hay algo que la presencia de Dios produce que no lo puede producir cualquier cosa. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento que está hoy en nuestras vidas. Y qué maravilloso detalle que lo primero que Jesús hace es declararle la paz. Pero lo que más me llama la atención es cómo Jesús entró ahí dentro, si la puerta estaba cerrada. Y es donde yo caigo lo asombroso y maravilloso de lo que es Jesucristo. Porque una tumba sellada, señores, no pudo contener el cuerpo. Pero tampoco una casa cerrada lo pudo mantener afuera. En Dios no hay límites. Él está presente en nuestras vidas en todo momento. Y esa es nuestra mayor satisfacción que nosotros tenemos. De cómo Cristo, una aparente tragedia, se convirtió en la más grande victoria que nos mantiene a nosotros hoy de pie. Y usted se pregunta, ¿y en qué me beneficia? ¿Por qué es tan importante el tema de la resurrección a nuestras vidas? ¿Cuáles son las razones por las cuales la resurrección es la clave esencial de la vida cristiana? Y yo quiero que tú entiendas la primera. Y la primera es que Jesús cumplió su promesa. ¿Cuál fue la promesa que Jesús cumplió? De levantarse de entre los muertos. Por lo tanto, podemos creer que Él cumplirá todas sus promesas en nuestras vidas. Número 2, al levantarse de la muerte y resucitar, Cristo nos asegura que nosotros también vamos a resucitar con Él. Número 3, el poder de Dios que hizo que Cristo resucitara está hoy en nosotros. Está al alcance de nosotros. De modo que podemos vivir para Él en medio de un mundo malo, sin excepción de tragedias. Porque la vida cristiana no está exenta de momentos trágicos. Ni el mismo Jesús pudo librarse de una muerte tan trágica. Y la palabra del Señor nos dice algo, señores, que en el mundo nosotros tendremos aflicciones. Pero también la palabra del Señor hoy a ti nos dice que la gloria venidera no son comparadas, o sea, que las situaciones de este mundo, las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que aquel que murió y resucitó ha guardado y tiene para nosotros en esta vida. Y la última es la siguiente. La resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de la más grande tragedia. No importa lo que llegue a sucedernos, señores, la resurrección nos da una esperanza. Y es que la muerte no es el final. Hay vida eterna, hay vida después de la muerte. El día viernes a mí me dio con visitar la zona cero. Yo no había ido. Y para serles sincero, a mí me dio muy duro.
No tuve ningún familiar que estuviera cercano ahí. Pero me tocó muy duro la tragedia. Y yo fui. Y yo pude, en el ambiente se siente el dolor de una tragedia. Pero recordé unas palabras que dio la hermana del cantante Ruby Pérez, que tengo el honor de conocerla, la diputada y pastora en Puerto Plata de una iglesia. Y ella dijo: nosotros no podemos llorar como los que no tienen esperanza. Y yo dije, wow. Y de momento eso se convirtió en una frase en las redes sociales. Por eso ni siquiera es una frase, eso está en la Biblia, señores. Ella decía: yo no puedo llorar como los que no tienen esperanza, porque yo sé que Ruby conocía del Señor, él era creyente, y todo aquel que muere creyendo en un Cristo que murió y resucitó, sabe que después de la muerte lo único que hay es vida, y que tú vas a morar eternamente con un Padre celestial. Esa es nuestra mayor esperanza. Hoy nosotros no estamos un domingo de resurrección triste porque Cristo murió. No. La señal de la cruz nos muestra su amor y su redención, pero la tumba vacía nos muestra alegría y gozo, porque hay esperanza, porque yo sé que si yo parto de este mundo, si me toca una tragedia, yo voy a estar con el Cristo de la gloria, donde no hay tribulación, donde no hay llanto, donde lo que hay es alegría eternamente. Y eso es una realidad, eso no es mentira. Miren cómo dice la Biblia, señores. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Hermanos, y yo te lo digo global, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes, global internacional, no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto le decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, el sonido de trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que nos hayamos quedado vivos aquí en la tierra, seremos llevados juntamente con ellos y en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense pues unos a otros con estas palabras. No le tenemos a la muerte, y es lo más seguro que tenemos. ¿Qué es lo más seguro que tiene el ser humano? Es la muerte. Eso no nos lo va a despintar nadie. Nada de lo que nosotros hemos atesorado aquí en la tierra, nada de eso cabe en una tumba. Eso no nos da seguridad. Una inversión inmobiliaria, una casa, una finca, un buen carro, todo eso, señores, es como refugiarnos ahí. Es como ser como María, buscar entre los muertos al que vive. Eso no nos da vida, eso no nos llena. Lo único que llena nuestros corazones es Cristo Jesús, el que murió y resucitó. De una persona, de un ser humano que tuvo la capacidad de convertir nuestra tragedia en triunfo. Él es el que tiene la capacidad de convertir nuestro dolor en gloria. Y Él es el único que tiene la capacidad de convertir nuestra derrota en victoria, porque eso fue lo mismo que Él hizo. Él convirtió su tragedia en un triunfo. Él convirtió la cruz en un trono.
Él convirtió lo que era la muerte en la mejor vida que nosotros hoy podemos tener. Y Él, su dolor, lo convirtió en una gloria. Y Él, más que terminar un viernes derrotado, Él terminó un domingo en victoria. La tumba está vacía. Él vive. Él no está muerto. Él vive y Él está presente en tu vida. Él está presente en tu casa. Él está presente en tu corazón. Y por eso nos ha dejado su Espíritu Santo, que se manifiesta todos los días a favor de nosotros. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Por qué perdemos nuestra vida en simplezas? En cosas que son materiales, en cosas que tienen una fecha de expiración. Dios quiere que nos enfoquemos en más allá de lo que nosotros podemos ver, en una vida eterna. Porque nosotros no somos dominicanos, no. Somos ciudadanos del cielo. Sí, estamos aquí prestados, como que vinimos en un avión en el vientre de nuestra madre y nos depositaron aquí de pasada. Pero nuestra morada no es terrenal. Nuestra morada, señores, es celestial. Miren cómo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo, un cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Una tumba sellada no pudo retenerlo, pero tampoco podrá retener a todos aquellos que estamos unidos en Cristo en una sola fe. Él murió un viernes, cerrando la semana para el domingo resucitar y darnos una nueva vida y nosotros volver a empezar hoy de nuevo. Y hoy nosotros podemos decir con toda seguridad que solamente en Cristo hay salvación. Y nos dimos cuenta de algo. ¿Quién nos libró de una pandemia? Humanamente, nada. En la pandemia nos dimos cuenta que nada de lo que está debajo de esta tierra es seguro. Que lo único seguro que tenemos es Dios. No hay dinero, no hay influencia que nos pudo salvar del COVID. En la tragedia del Yexé murieron personas de todos los extractos sociales. No hubo dinero alguno que pudiera sacarlos a ellos de ahí. De hecho, hay testimonio de rescatistas que decían que personas le ofrecían dinero, pero era imposible, porque el único que puede hacer todas las cosas posibles es Dios, y solamente en Él hay salvación. Y no hay otro nombre debajo de la tierra dado a los hombres en el cual tú y yo podemos ser salvos, si no es ese Jesucristo. ¿Y cuál es la mayor prueba de todo esto, señores? Mahoma está muerto. Su tumba está en Arabia Saudita. Lo puedes ver. Señores, los restos de Buda que fueron incinerados están diseminados en diferentes lugares. Buda está muerto. Confucio, señores, está muerto. Sin embargo, solamente hay una sola tumba que está vacía y que permanece vacía, y no encontraron un cuerpo, y es la tumba de Cristo, porque Él vive, porque Él resucitó, porque Él reina, y nos queda a nosotros esperarlo a Él en su segunda venida, hasta el momento en que los muertos escritos resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos aquí en la tierra, seremos arrebatados juntamente con Él en el cielo. No es un cuento, es una gran verdad. Como dice una canción, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Cristo no hay nada, porque Él vive, porque Él reina. Por lo tanto, regocíjese en la tierra. Alabemos su nombre.
Demos gracias porque Él vive. Y esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos. ¿Sabes de qué? Fue un momento trágico, por eso se llamó este mensaje, de una gran tragedia a una victoriosa resurrección. Sin importar lo que tú puedas estar viviendo hoy en día, lo único que nosotros podemos decir es que nosotros estamos en victoria. Porque no importa lo que nos pueda suceder, nosotros sabemos que hay vida después de la muerte. Yo no sé quién se pueda poner de pie ahora. ¿Quién puede alabar el nombre del Señor en este momento? ¿Quién puede agradecer? ¿Quién le puede agradecer la nueva vida que Cristo a ti realmente te ha dado? Vamos, ¿quién puede abrir su boca? ¿Quién le da las gracias al Señor? Vamos. ¿Quién celebra que la tumba está vacía?